Y estamos aquí con nuestro invitado, el doctor Carlos Sandoval, médico geriatra. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias y presto a conversar sobre lo que usted me desee preguntar. Así es. ¿Cómo cuidar a un adulto mayor con demencia? Hoy hablamos sobre los adultos mayores y su cuidado y sobre todo en el tema de la salud física, pero también mental y emocional. Mire, primero vamos a definir brevemente lo que es la demencia. Correcto. La demencia es la enfermedad neurodegenerativa que va a consumir y va a destruir el sistema nervioso, sobre todo el área cognitiva, el área que tiene que ver con las funciones cerebrales superiores. Primero comienza con la memoria, después con la atención, la orientación, y de ahí empiezan a alterarse otras funciones cognitivas como pensamiento, cálculo, juicio, razonamiento. Lamentablemente es una enfermedad progresiva en la que actualmente no hay cura, ni siquiera para detener el curso de la enfermedad. No hay cura hasta la fecha, hay mucha investigación y lamentablemente sigue progresando, de manera que hay 3 etapas. La etapa inicial, cuando el paciente recién está teniendo la enfermedad, la fase intermedia, donde ya hay serios problemas de conducta y de dependencia, y finalmente la fase tardía, en la que hay completamente dependencia. Entonces los cuidados que debemos de darle a nuestros pacientes va a depender en qué etapa se encuentra el enfermo. Si está en la etapa inicial es un tipo de cuidados, en la intermedia otro tipo de cuidados y en la fase tardía otro tipo de cuidados. Sobre esto, ¿es importante que sea un miembro de la familia o se puede contratar un personal especializado, profesional? Hay 2 tipos de cuidador. El cuidador familiar, que no se preparó para ser cuidador. Sencillamente las circunstancias de la vida les tocó ser cuidador, y son personas que no cobran un sueldo, no se entrenaron, no tienen vacaciones, no tienen un seguro, y es un trabajo extra. Mientras que la persona que es un cuidador profesional sí se entrenó, recibe un sueldo, tiene vacaciones y tiene derechos laborales. Entonces, son 2 tipos de cuidadores. El 90% o 95% son informales, o sea, es la misma familia el que cuida a su enfermo. Pero muchas veces no hay quien los vea, los hijos trabajan o viven fuera, entonces sí se requiere contratar a un cuidador o en otra circunstancia llevar al familiar a una casa de reposo. Muy bien, doctor. Vamos a ir habilitando líneas telefónicas en torno a este tema. ¿Cómo cuidar a un adulto mayor con demencia? ¿Hay algunos medicamentos que pueden tomar, doctor? ¿O cómo es el cuidado? Primero que nada, controlar todos los factores de riesgo. Si es hipertenso, controlar bien la presión. Si es diabético, controlar la glucosa. Si tiene alguna enfermedad articular, tratar todas las enfermedades con la medicación adecuada. Segundo, promover la actividad física y que el paciente sea lo más activo posible. Que camine, que coma solo. A veces queremos súper protegerlos. Somos muy sobreprotectores. Y le damos de comer en la boca, lo vestimos. No. Que el paciente se ponga un babero, esos de peluquero, esos baberos grandes, y que se ensucie, no importa, pero que él coma. Que él mismo se abotone las camisas hasta donde pueda. Tratar de que sea autovalente. Y ya cuando la enfermedad progrese, bueno, recién vamos a hacer las cosas por ellos. Eso lo va a mantener más activo, va a ser más independiente. Lógicamente, conforme progresa la enfermedad, estos pacientes no pueden bañarse solos, porque se pueden resbalar y caer. Y al caer, usted sabe las consecuencias, puede romperse la cadera o la cabeza. Una caída es que ya no se vuelvan a levantar cuando son adultos mayores. Entonces hay que cuidarlos mucho, pero tratar hasta donde se pueda de que sean autovalentes. Y con respecto a la medicación, hay 2 tipos de remedios para las demencias. Uno que son los medicamentos para el Alzheimer, que no han demostrado curar la enfermedad ni detener la enfermedad. Solo mejoran los síntomas un tiempo. Y los otros son los medicamentos conductuales, cuando el enfermo, por ejemplo, está muy alterado y hay que calmarlo un poquito. O sea, no estoy curando la enfermedad, pero estoy calmando al paciente. Que el paciente quiere escaparse de la casa, se pone agresivo. Ahora, si el paciente está confundido, muchas veces les digo, no le den medicamentos. Por ejemplo, le pregunto, ¿cómo está señora María? Bien, doctor, ayer vino mi mamá y nos pusimos a conversar. O sea, la señora está alucinando. Pero si no se altera, ni altera a los demás... Sí, es un recuerdo feliz. Exacto, usted le sigue la corriente.
Pero si está que me roban, me pegan, esta no es mi casa, socorro, ahí sí le dejo un medicamento, pero para bajarle las revoluciones, no para sedarlos, porque a veces los pobres pacientes están sedados, babeando, disculpe la expresión, mojando de saliva su ropa, y eso no es la idea es que sea autovalente. Y a veces otros pacientes tienen trastornos del sueño, entonces le podemos dar unas gotitas para que duerma, sin dopar al paciente, esa no es la idea. Muy bien, doctor. Vamos a habilitar líneas telefónicas 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. ¿Pero se puede prevenir, doctor? Mire, hay lo que se llaman los factores de riesgo y los factores protectores. Los factores de riesgo hay dos factores de riesgo con los que no podemos competir, que es la edad, porque con la edad no se puede, y el sexo femenino. Las mujeres tienen más probabilidad de hacer Alzheimer que los hombres, en una proporción de 3-1. Pero hay otros factores de riesgo que sí se pueden controlar, como por ejemplo la presión arterial. Si una persona es hipertensa, debe de controlar sí o sí su presión para prevenir no solo un infarto, una insuficiencia cardíaca o un derrame cerebral, sino también las demencias. La hipertensión es un factor de riesgo para las demencias. La diabetes, una diabetes mal controlada. Si un paciente constantemente tiene 200, 250, 200, 250, 300 de glucosa, ese paciente no solo está malogrando sus riñones, sus nervios, su corazón, sino también es un factor de riesgo para demencia. Y los factores protectores es la actividad física, caminar y leer. Tratar de constantemente estar leyendo y aprendiendo algo nuevo siempre. Muy bien, doctor.